La normativa específica que ha sido nombrada como bibliografía comprende por lo menos unos 20 documentos, ¿no? Y de estos, los más importantes, o mejor dicho, los fundamentales son el currículo base del sistema educativo, el reglamento de gestión del currículo, los planes y programas del nivel primario, el reglamento de evaluación y también está la estructura curricular, ¿no? Y luego están los 14 unidades de formación del Profocom. Voy a hacer una super síntesis de toda esta documentación, porque más adelante va a ir presentándose uno a uno toditos estos documentos. Creo que, a mi parecer, el documento que encierra, que sintetiza toda esta documentación es el currículo base, ¿no? Es un documento bastante amplio que ha sido ya publicado en el 2011 por el Ministerio de Educación y tiene una amplia connotación eminentemente pedagógica, didáctica y sobre todo orientadora. Parte de la caracterización de la educación va explicando cómo nació la educación en Bolivia, cuáles han sido las características de la educación boliviana, ¿no? Cómo ha nacido en el tiempo a partir de los relatos orales, la práctica de la escritura, la transmisión de generación en generación. Y creo que todos somos conocedores de ello, porque nuestros antepasados no todos eran bachilleres, ¿no? Han estudiado muy poco, sin embargo, no se puede decir que no había educación, ¿no? Hemos tenido también una época muy fuerte, caracterizada por la época de la colonia, donde existía el dominio de la religión, diríamos un dominio político-religioso, donde el catecismo y el adoctrinamiento era importante, y también donde las naciones indígenas no eran objeto de educación y formación. Ya al nacimiento de la República de Bolivia, podemos decir que en 1826, un año después del nacimiento, hemos tenido un plan de educación popular, ¿no? Este plan de educación popular nace con la obligatoriedad, diríamos, de la educación primaria, pero no en todo el país, sino en las capitales de provincia, ¿no? Y en las capitales de departamento. Fueron iniciativas de algunas personas que han intentado fortalecer la educación. Ya en el siglo XX, en 1904, acuérdense esto, colegas, está la primera reforma educativa en el gobierno del presidente Ismael Montes, ¿no? Con la colaboración de algunos pedagogos que han venido del extranjero, como ser George Ruma, que ha dirigido la Escuela Normal de Profesores de Sucre, ¿no? Ha propuesto una educación integral con un enfoque interdisciplinario, ¿no? Ahí mismo podemos decir que en 1915 se fundan 3 escuelas normales rurales, ¿no? En La Paz, la de Humala, en Sacaba, Cochabamba, y la de Puna en Potosí. Paralelamente, en ese mismo tiempo, se crean también las escuelas ambulantes y promovidas por algunos indígenas, particularmente en la ciudad de La Paz, ¿no? Nace lo que se llama la Escuela Ayllu de Huarizata, ¿no? La Escuela Ayllu de Huarizata tiene algunos principios, ¿no? Ha nacido con la comunidad educativa, los maestros, amautas, niños, jóvenes, abuelos, ¿no? Por eso que creo que hacemos una mención honorífica, ¿no? a todo este grupo de personas que han empezado la educación sociocomunitaria productiva, ¿no? Con una visión bastante amplia. Por ejemplo, dice este documento que los principios con los que ha nacido ha sido el de reconstituir los valores comunitarios basados en la cosmovisión de los indígenas, ¿no? Hoy en día estamos también nosotros en vísperas a poder producir cada día más la recopilación de la recuperación de saberes ancestrales. La formación y la producción artesanal, también fue el fortalecimiento de la identidad cultural,
la práctica y ayuda mutua, la colaboración, los valores, la organización, y así podríamos decir una serie de principios con los cuales ha nacido. Más adelante, en 1955, tenemos el Código de Educación Boliviana, ¿no? Nuestro código que habla de la universalización de la educación y a partir de este código sostiene que el nivel primario es obligatorio para todos, ¿no? Otros acontecimientos que han ido surgiendo paralelamente ha sido en 1957, bien cerquita del código, la promulgación del reglamento de escalafón, ¿no? Que hasta hoy en día lo estudiamos, ¿no? Y más adelante, diríamos ya en el 70, nuestro primer congreso pedagógico. Parte de la historia también que amerita ser recordado y también porque muchos de nosotros lo hemos conocido, la Ley 1565 de 1994. Y finalmente, a partir del 2004, la democratización, diríamos, de la cultura y la educación con una revolución educativa, nace una comisión de análisis del proceso de reconstrucción de la educación y del Estado Plurinacional de Bolivia, presentando la Ley 070, que permite analizar una visión educativa desde una perspectiva sociocomunitaria productiva. Los sustentos de esta nueva ley son las experiencias educativas de las escuelas, de los colegios, escuelas de la educación indígena, la experiencia AYO, la teoría sociocrítica, diríamos, y la experiencia de muchos maestros innovadores. La finalidad de este nuevo modelo educativo ha sido promover un proceso de transformación social en convivencia comunitaria con la madre tierra, el cosmos, una formación integral y holística para los estudiantes, ¿no? ¿Cuáles son las bases de la educación sociocomunitaria, ¿no? Primero, una base política ideológica, que tiene la finalidad de consolidar la identidad del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? También tiene una finalidad económica, porque la educación sí o sí produce una matriz productiva para el país. Por lo tanto, el incentivo para la generación de las investigaciones que generen producción. Otra base social, porque consolida el Estado plurinacional en iguales condiciones con todos, porque esta ley, acuérdense que ya no privilegia solamente a algunos para estudiar el nivel primario, sino a todos para estudiar inclusive el bachillerato. En lo cultural, el fortalecimiento de las identidades, el reconocimiento de las diferentes identidades culturales que existen en Bolivia, es más las identidades lingüísticas. En lo jurídico, diríamos, el ejercicio de los derechos y deberes de toda la sociedad. Entonces, estos son las bases de la educación que presenta el nuevo modelo educativo. Por otro lado, están también los principios de la educación. Los principios de la educación, como bien sabemos, es una educación descolonizadora, liberalizadora, que valoriza las identidades, que transmite una visión holística de la vida a partir de la investigación y del fortalecimiento de la autoafirmación cultural. Es por eso que se dice que la educación es productiva, es intercultural, intracultural y plurilingüe. Los fundamentos de la educación, bien lo habíamos anunciado antes, fundamentos políticos, filosóficos, sociológicos, psicopedagógicos y epistemológicos, ¿no? Siempre partiendo de esta finalidad, dice la finalidad de la educación es consolidar el estado social sociocomunitario, ¿no? A través de una formación integral, utilizando algunas dimensiones, la dimensión productiva, científica, el pensamiento crítico y los valores. Precisamente para eso se organizan los objetivos generales de la educación, que sería desarrollar una formación integral holística, técnica, tecnológica, científica.
desarrollar el pensamiento crítico y propositivo de los estudiantes, contribuir a la afirmación y fortalecimiento y la universalización de los conocimientos y promover la práctica de los valores, además de desarrollar las capacidades comunicativas, promover la producción científica, aplicar las tecnologías, asumir la práctica descolonizadora que transforme nuestros esquemas mentales de repetición en lugar de producir, de hacer un análisis crítico de todo lo que es el proceso educativo. Fortalece también, como objetivo también está fortalecer los emprendimientos productivos aplicando la teoría y la práctica, ¿no? Fortalecer los valores cívicos, orientando el ejercicio cívico, el ejercicio también de los derechos y los deberes. Y, por supuesto, desarrollar el componente artístico y el componente social en todos los estudiantes. ¿Cómo está la estructura curricular? La estructura curricular está organizado en campos de saberes y conocimientos, áreas de saberes y conocimientos, disciplinas curriculares, todo eso articulado a partir de los ejes articuladores, ¿no? Y precisamente uno de los puntos importantes es los componentes del proceso educativo, ¿no? Ya sabemos muy bien que son 4 los campos de saberes y conocimientos, desarrollados, por supuesto, a partir de los ejes articuladores, que también son 4, no son independientes, sino están completamente relacionados y vinculados unos con otros. Si vamos desarrollando cada uno de los campos, por ejemplo, el campo de cosmos y pensamiento, cosmos tiene 2 componentes, ¿no? La cosmovisiones y filosofía y espiritualidades y religiones como áreas. Entonces, ¿qué significa cosmos? ¿Qué es el cosmos? El cosmos, todo lo que existe de material e espiritual que incluye el ser humano, es decir, el ente, la naturaleza, la visión, es lo que sentimos, lo que vivimos, lo que pensamos, donde nosotros existimos, ¿no? El pensamiento son las interpretaciones y teorizaciones que tenemos respecto al cosmos, respecto al sentido de la vida, respecto a nuestra comprensión de la vida, de la naturaleza, de la persona, del ser humano. Por lo tanto, cuando hablamos de cosmovisiones, estamos diciendo las formas de concebir el mundo, la vida y sus múltiples dimensiones. Tenemos otro campo que es el campo vida, tierra y territorio. La vida que se manifiesta desde sus diversas perspectivas del cosmos, ¿no? No es solamente la vida que nace, muere, ¿no? Y no es sino la vida misma que nace, diríamos, desde las entrañas de la naturaleza, conocida como la madre tierra, ¿no? No solamente es el espacio, sino es la misma dimensión espiritual, que se va analizando desde una perspectiva, por supuesto, holística. El otro campo, que es comunidad y sociedad. Comunidad, bien sabemos, es un sistema vivo con una historia en movimiento, con un proyecto de vida común. La sociedad es una comunidad de sistemas organizados que tiene una identidad. Por lo tanto, comunidad y sociedad relaciona la práctica de los valores sociocomunitarios y el protagonismo de la historia y el protagonismo de las personas en la historia. El otro campo, ciencia, tecnología y producción. Ciencia son los saberes y conocimientos, la tecnología, que muy bien sabemos, no solamente las TIC, sino que toda herramienta manual también es parte de la tecnología, y por lo tanto el campo es, diríamos, el lugar donde se producen bienes tanto tangibles como intangibles, ¿no? Otro elemento importante que habla específicamente uno de los módulos del Profocom son los proyectos socioproductivos. Los proyectos socioproductivos son estrategias metodológicas que interrelacionan campos, áreas y disciplinas, ¿no?
Y en la estructura curricular de cualquiera uno de los cursos, de los niveles, se habla también de los objetivos holísticos, que son estrategias pedagógicas que desarrollan dimensiones del ser humano, que tienen la finalidad de una formación integral y que se expresan en primera persona del plural, ¿no? Por lo tanto, es un nosotros, es un compartimos, es comunitario. También tenemos los ejes articuladores que surgen de la necesidad de la transformación social y que se operativizan a través de los principios del currículo y que deben ser concretados a partir de la práctica en todas las disciplinas, ¿no? Tenemos 4 ejes articuladores que son la educación en convivencia con la naturaleza y salud comunitaria, la educación intracultural, intercultural y plurilingüe, la educación en valores sociocomunitarios y la educación para la producción. Finalmente, tenemos el sistema de evaluación que es integral, permanente, que tiene sus momentos de inicio, proceso y resultado y que tiene como criterio el desarrollo curricular. Los instrumentos son muy variados que pueden ser utilizados de acuerdo a los niveles y a los cursos, ¿no? Entonces, esta es una supersíntesis, diríamos, de toda esta documentación para la segunda parte. Sin embargo, paso a paso iremos también presentando cada uno de los módulos.